La jueza Alma no impartía justicia, diseñaba algoritmos de equilibrio. Exacto. En la ciudad de la reciprocidad medida, su sistema calculaba con precisión atómica el daño causado y la reparación debida. Nada quedaba al azar, ni a la emoción. Su herramienta sagrada era la balanza de consecuencias Anun, dispositivo que no pesaba acciones, sino el impacto emocional, social y existencial de cada acto. Un robo no era solo el valor del objeto, era el miedo inyectado en la víctima, la pérdida de fe comunitaria, la sombra proyectada sobre otros objetos. La sentencia no era castigo, era una ecuación restaurativa perfecta. Eliminamos la venganza, explicaba Alma a sus aprendices. Ofrecemos matemáticas morales. Si a causa X unidades de daño debe generar X unidades de restauración. Exactamente, en el sistema era tan perfecto que la gente dejó de sentir que se hacía justicia. Sentían que se resolvía un problema matemático. Y cuando la víctima lloraba en el tribunal diciendo, pero esto no me devuelve lo perdido, Alma respondía con compasión fría, a nada puede devolver lo perdido, solo podemos reequilibrar la ecuación universal. Hasta que llegó el caso del hombre que rechazó el equilibrio. Mientras Alma perfeccionaba ecuaciones, Renato era un agricultor de palabras viejas, vivía en las afueras, donde aún se usaban términos como perdón, venganza, arrepentimiento y justicia poética. Ese concepto que a Alma le parecía una falencia lógica. El caso era simple según la balanza. El hijo de Renato había sido atropellado por un conductor distraído. El algoritmo dictó en compensación económica exacta, calculada sobre pérdida de ingresos futuros, dolor psicológico medido, etc. 300 horas de servicio comunitario del conductor en hospitales. Renato se presentó ante Alma y dijo las palabras que quebraron su certeza. No quiero su equilibrio. ¿Prefieres más compensación?, preguntó Alma, confundida. Prefiero mi desequilibrio, dijo Renato. Prefiero cargar con mi dolor y que él cargue con el suyo. Prefiero que esta herida no se cierre con una transacción. Prefiero que nos recuerde, a él y a mí, lo frágil que es todo. Eso no es justicia, dijo Alma. Es algo más viejo que la justicia, respondió. Es la verdad sin compensación. A veces, lo roto se queda roto. Y eso también debe tener un lugar en su sistema. Mientras Alma y Renato debatían, Luna, de 11 años, hacía su propio experimento en el patio de la escuela. Una compañera le había roto su estuche favorito, regalo de su abuela Mewert. La maestra aplicó el protocolo de justicia escolar. La niña debía comprarle un estuche nuevo de igual valor. Luna rechazó el estuche nuevo. En su lugar, pidió a la niña: cuéntame por qué tu mano quiso romper lo que era importante para mí. No era una pregunta de la balanza, era una pregunta fuera del sistema. La niña, después de días de silencio, confesó: a tu abuela te tejía cosas. La mía nunca me hablaba. Rompí tu estuche porque quería romper algo que tuviera abuela dentro. Luna no perdonó inmediatamente, pero anotó en su diario: la balanza pesa lo roto, pero no pesa porque se rompió la mano, ni porque duele más el porqué que el que. Cuando Alma supo de este caso infantil, algo se movió en su arquitectura interna. Su sistema podía medir el daño del estuche roto, pero ¿cómo medía el dolor de una nieta invisible que rompía desde su propia orfandad? La crisis del sistema llegó con el caso del relojero. Un hombre fue condenado por un crimen. Cumplió su sentencia exacta en 7 años, 3 meses, 14 días. Al salir, la balanza marcaba 0. La deuda estaba pagada. Pero la víctima, 7 años después, seguía teniendo pesadilla. Y el victimario, transformado en prisión, Senshakyu, su deuda pagada, no coincidía con su arrepentimiento creciente, que ahora era mayor que cuando cometió el acto. La balanza fallaba porque asumía que el daño y la reparación eran estáticos, pero el dolor crece, mengua, muta, y el arrepentimiento a veces llega tarde, cuando ya no hay a quien ofrecerlo. Renato lo dijo así: su justicia funciona en tiempo de reloj, pero el corazón vive en tiempo geológico. A los continentes del dolor se mueven lento, las fallas de la culpa liberan energía. Años después, Alma revisó sus algoritmos. Ninguno tenía una variable para transformación del daño con el tiempo. Habían creado una justicia instantánea para un sufrimiento que era líquido, que cambiaba de forma. Alma, Renato y Luna, invitada como consejera de lo inmediato, diseñaron un experimento en el Tribunal de los Tiempos Múltiples. En casos seleccionados, en lugar de una sentencia fija, se establecía una relación dinámica, revisión anual del estado emocional de víctima y ofenser, posibilidad de modificar la reparación si el dolor cambiaba de forma, espacios donde ofensor y víctima podían, si ambos querían, narrar cómo su relación con el hecho había evolucionado, reconocimiento de que a veces la única justicia posible era dar testimonio digno del daño. Sin pretender cerrarlo, los primeros resultados desconcertaron a los puristas. Algunas víctimas con el tiempo necesitaban menos compensación y más comprensión de cómo el ofensor había cambiado. Algunos ofensores, al ver el dolor persistir,
ofrecían más de lo exigido espontáneamente. En varios casos, víctima y ofensor pidieron que su ecuación quedara abierta, como un recordatorio vivo de la fragilidad humana. No era menos justicia, era justicia de mayor dimensión. Una que reconocía que los seres humanos no son puntos estáticos, sino trayectorias que se cruzan y siguen moviéndose. Alma transformó el viejo palacio de justicia en el jardín de las balanzas quebradas. No era una metáfora, literalmente exhibían balanzas rotas, con placas que explicaban su falla. Esta balanza no podía pesar el remordimiento que llegó tarde. Esta pesaba el oro robado, pero no los sueños que ese oro iba a comprar. Esta equilibraba el daño físico, pero el miedo escapaba por sus platillos como vapor. En el centro del jardín había una instalación a la fuente del tiempo no lineal, un reloj cuyas manecillas a veces retrocedían, a veces se aceleraban, a veces se detenían. La placa decía: en el tiempo del dolor no es el tiempo del derecho. Aquí honramos ese desfase. Renato daba talleres sobre justicia poética. Cuando la vida provee su propia geometría, contando historias donde coincidencias, sueños o simple usura del tiempo producían equilibrios que ningún tribunal podría decretar. Luna, ahora adolescente, dirigía el círculo de las preguntas que no llevan a sentencia, donde la gente solo podía hacer preguntas que profundizaran en la comprensión, nunca que apuntaran a un veredicto. Alma reformuló toda su filosofía: la justicia perfecta no existe. Existe el esfuerzo por hacer justicia, que es distinto. Es el esfuerzo por uno no añadir más daño al daño, el mínimo ético. Dosan. Escuchar la forma específica del dolor. Se ha dado dolor. Tiene geometría única. A 3 en reconocer que algunas heridas no se cierran, pero pueden aprender a no sangrar en silencio. 4. Aceptar que a veces el único equilibrio posible es el testimonio honesto del desequilibrio. El sistema ya no producía sentencias definitivas. Producía acuerdos de cuidado mutuo en el tiempo, con revisiones, ajustes y sobre todo con la humildad de reconocer que hoy ese equilibrio podría ser mañana esa injusticia. Años después, Alma escribe: creí que la justicia era una balanza. Descubrí que las verdaderas balanzas están dentro, y cada una pesa con medidas distintas. La de la víctima pesa con plomo de memoria, la del ofensor con mercurio de culpa que se escapa entre los dedos. Ninguna balanza externa puede capturar ese movimiento interno. Renato me enseñó que hay una justicia que ocurre en el silencio de las transformaciones personales, que ningún tribunal ve. A veces, el castigo más severo es tener que vivir con quien te has convertido. Y la reparación más profunda es cambiar tanto que el daño pasado te resulte ajeno. Luna, ahora joven filósofa, lo resume: buscar justicia perfecta es como buscar el equilibrio perfecto en un mar tormentoso. Lo que puedes hacer es aprender a navegar las olas del daño, las corrientes de la culpa, los vientos del tiempo que cambian todo. Y a veces, simplemente mantener el barco a flote ya es un acto de justicia contigo mismo y con los demás. Quizás la justicia final no sea un estado de equilibrio, sino la capacidad de seguir caminando cojeando, cargando con lo que no se puede reparar, pero sin dejar que ese peso nos impida ver el horizonte, ni reconocer que otros también cojean con sus propias cargas, porque al final, esta parábola sugiere que la sed de justicia es en realidad sed de significado. Queremos que el daño tenga sentido, que el sufrimiento no sea aleatorio, que el universo mantenga algún tipo de equilibrio moral. Y tal vez, en lugar de encontrar ese equilibrio, nuestra tarea sea más humilde y más profunda: construir significado alrededor del daño. Tejer narrativas que no nieguen el dolor, pero que permitan seguir viviendo con dignidad. No una justicia que lo resuelva todo, sino una sabiduría que nos permita evitar las preguntas que la injusticia deja abiertas, sin cerrarlas prematuramente con respuestas que, por perfectas que parezcan, siempre serán más pequeñas que el misterio del dolor humano.